Ahora, acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13, y con esto comenzamos la predicación de hoy. Primera de Reyes 11, 1 al 13. No te vayas a perder, te voy a leer rápido los 13 versículos y luego te los voy a ir desglosando. Este es el único pasaje que vamos a estar checando el día de hoy. Dice así, pero el subtítulo en mi Biblia, Plenitud, dice: el corazón de Salomón se aleja de Dios. Versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón ¿cómo? Con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Eso en el Antiguo Testamento, para que nadie vaya a seguir el camino de Salomón en esta área, Eso era en el Antiguo Testamento. Y no, ese al rato el pastor dijo, tengo que echarle ganas, llevo una. No, eso era antes, Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Por qué se enojó Jehová con él? Porque le dijo: oye, te ha aparecido 2 veces y me sales con esto. O sea, nadie me conoce como tú. Seguimos. Versículo 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿A quién le habían prometido? Al hijo. ¿Qué le está diciendo Dios? Ya no es para el hijo, es para el siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Fíjate bien, hace 2 y 3 semanas te estuve hablando acerca de Génesis 1:3. Si lo puedes poner en pantalla, Mayra. Génesis capítulo 1:3. Acerca de que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Lo recuerdas? Estos son principios espirituales. ¿Qué es lo contrario a desorden? Orden. ¿Qué es lo contrario a vacío? Llenura. ¿Qué es lo contrario a tinieblas? Luz. Entonces fíjate bien, aquí nosotros podemos ver claramente en la vida de Salomón que cuando él empezó a caminar con Dios, él entró en un orden. Versículo 2, Mayra. Él entró en un orden. ¿Por qué? Porque empezó a hacer lo que su papá le había dicho, lo que le había instruido, y no estaba haciendo lo que no debía. Amén. ¿Qué sucedió a causa de que Salomón entró en el orden de Dios? Dice la Biblia que después del orden, ¿qué? Viene la llenura. Amén.
Entonces algo bien importante es que tú comprendas que Salomón, por entrar en el orden de Dios, recibió una llenura total de parte de Dios. Empezó a caminar en una luz que dice la Biblia que de todos lados del mundo venían a platicar con él. Dice la Biblia, escucha atentamente, que llegó a ser tal el reinado de Salomón que la plata en sus tiempos era tenida como nada. O sea, era tal la abundancia y la bendición que este hombre de Dios estaba trayendo a la ciudad de Dios, que la plata era estimada como nada. O sea, la tenían tirada en las calles. Ahora, esa era una luz que él tenía, porque dice la Biblia también que él tenía paz con toda la gente de alrededor. Aún tenía alianza con ellos y todo lo bendecían. Amén. Ahí vemos un Salomón que agradó a Dios, que siguió la instrucción, que entró en orden, llenura y luz. Pero hace un momento en el capítulo 11, lo que te leí, lo que te expliqué es del capítulo 1. En el capítulo 11 vemos un Salomón muy distinto. Un Salomón que, a pesar de ser rey, de ser sumamente sabio, de ser sumamente bendecido y de haber tenido un encuentro doble con Dios, empezó a caminar en desorden. El desorden lo llevó a un vacío y el vacío lo metió hasta tinieblas. Vamos a comprender el día de hoy, el objetivo de esta predicación es que reconozcas que al caminar con Dios a la manera de Dios, todo lo bueno llega a tu vida. Y que también reconozcas que si no caminas a la manera de Dios, las consecuencias vienen, no importa quién seas. No importa qué hayas hecho para Dios antes. Salomón era alguien grande a los ojos de Dios, pero cuando él empezó a sembrar mal, cuando él empezó a sembrar desorden en su vida, dice la Biblia, una cosa te lleva a otra. ¿Qué estamos aprendiendo? Cómo en el orden hay bendición, cómo en el desorden hay muchos problemas. Dice el versículo 1 de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Desde aquí podemos ver algo. Siempre que tú entras en un desorden, no es de un momento a otro. Es un escalón que vas bajando y vas bajando otro escalón y otro escalón. Es un proceso degradativo. Primeramente Salomón empezó a voltear a ver hacia donde no debía de voltear a ver. La Biblia dice que tenía muchas mujeres. Dejémoslo sin número, ¿eh? La Biblia dice que tenía muchas mujeres. ¿Qué necesidad tenía Salomón de ver mujeres extranjeras? Sinceramente, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento que las mujeres más hermosas sean las de Israel. Lo puedes ver en las hijas de Job, lo puedes ver en la esposa de Abraham. O sea, había una gran diferencia. ¿Por qué Salomón estaba volteando a ver mujeres extranjeras? Desde ese momento tú te puedes dar cuenta. ¿A qué quiero llegar? Todo desorden y todo vacío y todas tinieblas comienzan con una decisión equivocada pequeña. ¿Sabes qué? No pasa nada. Yo creo que Salomón ha de haber pensado, vamos a volar un poquito la mente, pues yo soy el chido one. No hay nadie más sabio que yo. Toda la gente está feliz por todo lo que he logrado. No, hombre, no pasa nada. Yo creo que algo así ha de haber habido en la mente de él. Él dijo, no hombre, no me puede pasar nada. Pero Proverbios dice, Dios pone reyes y Dios quita reyes, dependiendo de cómo estés caminando. Entonces aquí lo interesante, el punto 1 es que él estaba volteando a ver hacia donde no debía, mujeres extranjeras. Versículo 2 dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Ponme en la pantalla, Mayra, Romanos 2, 9 al 11. No vayas, solo aquí lo vamos a leer. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, mi hermano, mi hermana, que Dios nos da una instrucción clara, nítida, entendible y te dice, no esto, o ve a hacer aquello? ¿Te ha pasado que Dios te da esas instrucciones? Sí, levanta tu mano. Amén. Entonces fíjate bien, aquí Dios le estaba diciendo a Salomón, no quiero que te acerques a mujeres extranjeras, ni quiero siquiera que ellas se acerquen a ti.
¿Qué es lo que Salomón no entendió? Dice aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Versículo 10. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. En la predicación de diciembre podemos ver a Dios dándole a Salomón gloria, honra y paz, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje que estamos viendo, ¿qué es lo que viene hacia él? Tribulación y angustia. Aunque él piense que no le va a pasar nada, si tú desobedeces a las instrucciones de Dios, créeme, sí pasa. No te hablo solo con la Biblia, lo he vivido. Me ha tocado, ay Señor, yo creí que no pasaba nada, para que aprenda, para que no vuelva a creer equivocadamente, ¿va? Entonces, aquí es bien interesante porque Salomón era un hombre muy sabio. ¿Cómo es posible que él no se diera cuenta lo que estaba a punto de sucederle? ¿Cómo es posible que él no estuviera viendo cómo de tiempo en tiempo iba en un proceso degradativo, en lugar de ir hacia arriba en las cosas de Dios, en lugar de adorarle como su padre que adoraba a su Dios con todo su ser? ¿Cómo no se dio cuenta? El día de hoy nos dice el Señor, te voy a abrir los ojos del entendimiento para que te des cuenta si estás en orden o en desorden. Si estás en orden, persevera, te vas a llenar. Si estás en desorden, vuelve en sí a tiempo para que no te vacíes. Amén. Bien, dice el versículo 2 después, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo de parte de Dios y tú dices, no, no creo que pase, no, yo creo que no? Y Dios te dice, no, si va a pasar, no lo hagas. O sabes que aviéntate a hacer eso y sí va a pasar. Y no le creemos. Y Él dice, ciertamente esto va a suceder. Yo creo que Salomón dijo, no, pues yo soy bien sabio. Yo sé cómo hacerle para que no pase, ¿verdad? Y dice la palabra, ahí mismo al final del 2, a estas pues se juntó Salomón ¿cómo? Con amor. El que diga que se juntó con amor, ¿sabes a mí qué me da a entender? Que esa era la justificación de Salomón ante la desobediencia a Dios. Es que la amo, no me estoy aprovechando. Fui líder de jóvenes como 4 años, esas frases me las sé muy bien. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo siento. No sé, pero la Biblia dice otra cosa, mano. Entonces, mucha gente autojustifica la desobediencia a Dios a través de poner algo bueno. Aquí yo creo que Salomón decía, Dios no me va a hacer nada. ¿Por qué? Porque yo estoy llegando con amor. Lo estoy haciendo con las mejores de las intenciones. Dios dice, sí, mi hijo, pero yo te pedí otra cosa. Como quiera, es desobediencia, aunque hay amor. Habrá personas que me dirán, te lo voy a poner, Santiago 5:20, Mayra, por favor. Habrá personas que dirán lo que dice Santiago 5:20. Vamos a comprar otro programa más rápido. Nomás que ahorita andamos un poco apretados con los cambios. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay otro pasaje que también dice que el amor cubre multitud de faltas. ¿Sí lo has escuchado? Entonces mucha gente dice, es que lo hice por amor y el amor triunfa sobre el juicio. Sí, pero si tú tenías una instrucción de parte de Dios, esto no es válido. La Biblia dice que cubre multitud de faltas. O sea, si hubo una falta. ¿Estamos aquí? Entonces, aquí Salomón dice claramente que se juntó, que desobedeció a Dios por amor. Aunque era el bendito, aunque era el que había llevado al pueblo de Dios a una era enorme y gigantesca de bendiciones, Dios dice en Romanos, lo acabamos de leer, no hay acepción de personas.
El que hace lo bueno, gloria, honra y paz. Pero el que hace lo malo, angustia y tribulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice el versículo 3, que estas mujeres desviaron su corazón. Dicho de otra manera, cambiaron el consejo que Dios le había dado. ¿Cuántas veces no somos incitados en el día a día a hacer cosas que Dios nos dijo que no hiciéramos? A mí cada rato, día a día, cada rato. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si entramos en desobediencia nos vamos a vaciar de la gloria que Él ha puesto en nuestras vidas, de la llenura del Espíritu que Él nos ha dado. Entonces seguimos leyendo, dice el versículo 4, que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras los dioses ajenos. ¿Qué representa aquí la palabra Salomón ya era viejo? Aquí podemos verlo en dos áreas. Una, que ya era viejo en su corazón, que su corazón se le había envejecido, que él ya no tenía la misma ensanchamiento de corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando Dios lo bendijo con sabiduría, le dijo: tu corazón se va a ensanchar más que la arena del mar. Entonces aquí ya está hablando de algo, de que algo que estaba vivo y lleno y bendito estaba marchitándose y envejeciendo. ¿A poco nosotros no nos damos cuenta cuando entramos en desorden que ya sentimos menos la presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿A poco no nos damos cuenta que el viejo carácter empieza a fluir otra vez? ¿Sí o no? Ahí estamos envejeciendo. Ahí están las señales que Dios ha destinado para que nos abran los ojos y nos demos cuenta que tenemos que entrar en el orden de Dios. Que lo que sigue del desorden es el vacío. Hace 15 días te daba un ejemplo de esto. Una persona que entra a trabajar. Esa persona entra a trabajar y empieza a ser desordenado. Llega tarde, se autojustifica, mata a 1000 parientes con velorios para no ir. A mí un día, en serio, alguien que estaba sirviendo mató por segunda vez a un familiar. Le dije: ¿qué onda? ¿No me habías dicho qué? O sea, estaba celebrando el funeral 2 veces. Yo dije: ¿hasta dónde puede llegar uno para autojustificar la desobediencia o el desorden? Es importante, mi hermano y mi hermana, que tú comprendas que Salomón era un bendito. Era alguien, fue alguien que nunca ha habido desde el inicio de la humanidad hasta que va a terminar la humanidad en sabiduría. Y a pesar de quién era, Dios dijo: si haces lo bueno, bien; si haces lo malo, no hay acepción de personas. La temática del día de hoy es que lo comprendas a flor de piel, que se quede grabado en tu ser, que no digas como Salomón: es que el fin justifica los medios. No, bíblicamente hay instrucciones de parte de Dios. Tú caminas las instrucciones, perseveras en las instrucciones, hay bendición. Caminas desordenadamente, ponle la etiqueta que sea amor, mentira piadosa, por el bien común. Dios dice: desorden igual a vacío. ¿Vamos? Entonces aquí dice la Biblia que él ya era viejo. También lo viejo lo podemos interpretar como alguien que tiene menos fuerza, que ya está cansado, alguien que ya está doblando las manos, por un decir. Aquí la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien no se renueva en Cristo Jesús, va a ser fácilmente inclinado a lo que no debe. Cada día tú te fortaleces tu corazón y renuevas tu corazón en la presencia de Dios. ¿Sí sabías eso? Hay un versículo que dice: aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior, ¿qué? Se renueva día con día. Para que sea día con día significa que es a través de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Versículo 5 dice: porque Salomón siguió a Astoret y a Milcón. Fíjate bien, aquí está hablando de seguirlos. ¿Qué conlleva? Que vas a la par con ellos. El hombre más sabio de la tierra siguiendo un ídolo aborrecible a Dios. ¿Quién puede concebir esto? ¿Qué pasó en la mente de Salomón?
para que él dejara a Jehová el Dios vivo, el que lo había hecho reinar cuando él no tenía posibilidades, el que le había firmado su reino, el Jehová el Dios vivo, el que le había aparecido 2 veces. O sea, no era como que, pues yo creo en Dios por fe y en el cielo pues lo voy a encontrar. No, este varón se había encontrado en la tierra con Dios. ¿Cómo era posible que estuviera caminando de esta manera? Aquí hay algo importante a aprender. El desorden es como una bola de nieve que va creciendo y se hace más grande hasta que ya no lo puedes detener. Por eso es necesario detenerlo a tiempo. Dios dice, hoy es un buen día para detener y para implementar. Esto lo puedes aplicar en tu familia, en tu relación matrimonial, en tu trabajo, en tu relación ministerial, aún en tu diario vivir, cómo administras tu agenda. Si tú entras en orden, llenura y luz, Dios dice gloria, honra y paz para ti. Nada equivocado, solo gloria, honra y paz. Pero si no hace lo correcto, no esperes gloria, honra y paz. Dios dice, aunque creas que va a venir eso, termina viniendo tribulación y angustia. Entonces aquí el versículo 6 nos enseña que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El que la palabra de Dios aquí hable cumplidamente nos deja ver que Salomón siguió a Jehová también, pero no como debía. ¿Estamos? Hay personas que dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que ahí la llevo poquito a poquito. Voy y bendigo a Astarot y a Quemos, pero también estoy caminando con Dios. ¿Quién diría aquí, yo hago eso? Nadie, ¿verdad? Pero en el momento que tú estás desobedeciendo a Dios, estás obedeciendo a otras entes. Si Dios dice ama y perdona y tú estás aborreciendo con falta de perdón, hay un espíritu que te está gobernando y le está sirviendo. Espíritu de odio, de rencor, Poco a poco nos vamos a meter más a temática de eso. Entonces, esa era la molestia de Dios. Dice el versículo 9 que Dios se enojó contra Salomón porque se le había aparecido 2 veces. Yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Cuántas veces hasta el día de hoy tú has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Cuántas veces en tu casa, en la iglesia, que tú digas, ¿sabes qué? Dios vino a mi vida, trajo un parteaguas y de ahí todo cambió y lo que escuché se cumplió. Si más de una vez, levanta tu mano. Amén. Fíjate bien, aquí en el Antiguo Testamento que Dios se le aparecía 2 veces, wow. Pero a lo que quiero llegar es que a nosotros se nos aparece cada rato. Por el Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo. De repente vas a un lugar y te dicen, no, mijo, no hagas esto, mejor muévete así, estás. Y ahí se te está apareciendo y te está trayendo orden y te está dando instrucción porque te quiere llenar y que vivas en luz. Hay que saber, hermanos, que las cosas malas en la Biblia también se cumplen. Y que si las cosas malas en la Biblia se cumplen, las desobediencias, cuanto más las bendiciones tienen cumplimiento. Este tipo de pláticas en su momento fueron las que a mí me hicieron crecer desmedidamente en las cosas de Dios. Cuando abrí mis ojos y dije, ¿para qué me hago menso? ¿A qué le estoy tirando? O sea, no estoy siguiendo cumplidamente a Dios. Y estoy intentando acá y estoy lleno de angustia y tribulación. Dios me dijo, no hay nada más frustrante que un cristiano que no esté viviendo en mí. Porque sabe lo que puede tener, pero no lo tiene. Y no hay nada más frustrante que eso. Saber que tienes el don de la profecía, las sanidades, el ministerio de maestro, que Dios te ha llamado a las naciones y estás solamente al día a día. Por amor, porque creíste que no pasa nada, por el nombre que tú quieras. Pero Dios dice, este es un tiempo, este es un parteaguas para ti. Dios dice, si tú quieres, yo te tomo de la mano, te meto en un orden, inmediatamente empieza a haber una llenura. Acuérdate que hace rato Dios nos profetizó que los sueños que habíamos olvidado y provenían de Él, nos los iba a recordar. Créelo, te lo va a recordar en este tiempo. Versículo
12 dice: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Fíjate bien, aquí la palabra de Dios le está dejando un remanente a Salomón. Dicho de otra manera, una esperanza viva. Le estoy diciendo: ¿sabes qué, Salomón? La regaste y gacho. Hiciste lo que no debías de una manera constante, de una manera tremenda. En lugar de seguirme a mí cumplidamente, medio me seguías a mí, medio seguías lo que querías o creías. Y llega el momento en que Dios le dice: ¿sabes qué, Salomón? Así no podemos caminar, así no podemos vivir, así no me puedes representar. ¿Por qué? Porque toda la gente tenía a Salomón como el ungido de Dios. ¿Cómo Dios lo va a tener levantado tan alto y toda la gente está viendo que se está yendo tras otros dioses? Dios dijo: Salomón, ni modo, te toca. Pero como yo soy fiel, te voy a dejar una esperanza viva. Si tú te conviertes a mí, si tu casa empieza a hacer otra vez lo correcto, dice, tú todavía tienes una tribu. Y de ahí yo puedo empezar a entregarte todo otra vez. ¿Cuántas veces te ha pasado que cometes un error, pierdes algo y con el paso del tiempo ves como Dios abre la oportunidad para lo mismo en tu vida? ¿Sí te has dado cuenta de eso? De eso está hablando aquí. Del hombre más sabio que había en la tierra. Que ese hombre caminó con Dios y recibió todas las bendiciones. Pero en su vejez, creyendo que no pasaba nada, o por X o por Y, dejó de caminar correctamente. Y aquí podemos ver un problemón. Dios le había dicho al rey David: nunca faltará hijo que se siente en el trono. Por eso aquí dice: por amor a David tu papá, yo no te destrono ahorita. Porque yo tengo un pacto con David. Dice: yo no te voy a tocar a ti. Dice: pero sí voy a tocar a tu hijo. La próxima semana, todavía no terminamos, pero te adelanto, la próxima semana te voy a hablar acerca de Roboam, el hijo de Salomón, al que se le quitó el reino, y Joroboam, el siervo suertudo que iba pasando por un camino, y llegó un profeta y le dijo: tú mero, te toca a ti. Amén. Entonces, Dios quiere, iglesia, que nosotros no dudemos a lo que Él nos ha prometido. Dios quiere que nos sigan pasando los días, las semanas, los meses, y nos encontremos igual que siempre o peor. Dios quiere que caminemos cumplidamente con Él. Yo recuerdo un día cuando me atreví a caminar fuertemente en Monterrey. Yo le decía: ay papá, es que tengo miedo. Y me dice: ¿a qué? Le dije: a que yo haga esto que tú me pides y no se cumpla lo que me prometiste. Se lo dije abiertamente: tengo miedo que sea mi mente. Y Dios me dijo: mira, Rubén, a mí no me conviene fallarte si tú cumples. Me dice: porque si yo no te fallo y tú me cumples, me dice, siempre me vas a estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque vas a ver que yo también cumplo. Déjame decirte, tengo 16 años caminando esto. Y no todo ha sido en orden. También ha venido desorden y han venido golpes y ha venido un problemón. Por eso caminamos en orden. Porque aprendimos que sí pasa. Entonces, lo que Dios necesita el día de hoy de nosotros, hermanos, es que tomemos decisiones. Ese tipo de decisión de entrar en el orden de Dios no va a añadir tristeza a tu vida, no va a añadir problemas, no va a ser algo difícil de hacer, todo lo contrario. Difícil es no hacerlo y recibir la paga de no hacerlo. Permíteme testificarte, si tú empiezas a caminar esto hoy, para el día martes te vas a sentir totalmente distinto y distinta. O sea, son 2-3 días para que tú empieces a ver un cambio tan radical. Y no hay mejor cosa que Dios te diga algo, que tú lo camines, se te cumpla. Y obviamente apenas se te está terminando de cumplir, le dices: ¿qué más? Claro, yo cada lunes me presento delante de Él y digo: ¿qué voy a hacer esta semana? Y ahí me quedo hasta que me dice. ¿Por qué? Porque yo sé que si me da instrucciones y yo las camino, se abren los cielos, suceden milagros, suceden señales, suceden manifestaciones, y yo no quiero vivir otra cosa.
¿Para qué vivir lo que hemos vivido por tantos años en la tierra? Más de lo mismo que hace daño, ¿para qué? Un día, yo creí que esto nunca lo iba a hablar. Apenas lo hablé ayer en la mañana y creí que nunca lo iba a hablar en público, pero un día yo estaba en Monterrey, hace como 14 años, y no andaba cerca de los caminos de Dios. Ya había conocido de Dios. Me había enojado con un hermano de la iglesia y pues le hice ley del hielo y dejé de ir yo a la iglesia. Bien inteligente, ¿verdad? Tenía como 18 años, 19 años. Y recuerdo muy bien que de tiempo en tiempo el Espíritu Santo venía a mi vida. Me aventé meses lejos. Y yo escuchaba la voz del Espíritu que me decía, Rubén, ¿qué haces? Créeme, empezaba a llorar en la calle. Le decía, es que ya no puedo, ya no sé qué estoy haciendo, no sé para dónde voy. Y Dios me decía, ¿qué estás haciendo? No, pues no sé. Y fue mucho tiempo así. A lo que quiero llegar es que Dios me daba la instrucción y me decía, haz esto y sales adelante. Yo decía, sí, amén. A la media hora empezaba a llorar y decía, no puedo. Dios me decía, sí, sí puedes. Me dice, nomás que no te atreves. Me dice, no te atreves a cambiar tu vida. No conoces nada más y crees que lo que tienes es todo. Y créeme, yo empecé a llorar y le decía, es que no puedo. Me dice, sí, sí puedes, ni siquiera lo has intentado. Como 5 o 6 veces en un lapso de 2 años, porque esto me duró 2 años. Dios vino a mi vida y me habló, y me habló, y me habló. ¿Sabes cuál fue el partaguas que hizo que yo me viniera a Guadalajara? Un sueño. Me quedo dormido y empiezo a soñar que entro a un hospital. Entro a un hospital corriendo y me estaban esperando. Había un niño que estaba muy enfermo, muy mal, muy malito. Y yo llegaba y oraba por él y él se reincorporaba. Y yo me ponía muy contento porque decía, ay, Dios lo sanó. Lo importante es que el niño se reincorporaba y me decía, ¿por qué te tardaste tanto? Si yo estaba sufriendo. Y me desperté llorando. Me desperté, lloré y el Espíritu Santo me dijo, Rubén, tú tienes el don de sanidades. Me dice, mientras tú estés aquí en la calle, hay gente que yo destiné que sanar a través de tus manos que está sufriendo en los hospitales. En ese día le dije, ¿sabes qué? Ahí muere. ¿Qué quieres que haga? Paz para Guadalajara. ¿En serio? ¿A qué quiero llegar con esto? Déjame decirte que antes de ese sueño yo ya ni siquiera creía que me podía ir al cielo. Ya sabes por qué pensé que nunca te lo iba a platicar, ¿verdad? Yo pensé que la salvación no estaba a mi alcance. Imagínate el desorden que traía. Pero Dios nunca dejó de soltar la instrucción. Me decía, Rubén, tú no eres esto. Y yo empezaba a llorar en la calle. Y decía, entonces, ¿por qué estoy viviendo esto, no? Dios me decía, Rubén, es que nada más te necesito educar. Y créeme, yo me reí y le decía, tan fácil estará, nada más, ¿no? Pero déjame decirte que de nada, yo salí de mi ciudad, tú no tienes una idea cómo, siendo casi aborrecido. Los familiares, ya ni iba a casa de los familiares, a ningún lado. Y Jesucristo me dijo, cuando yo venía en camino para esta ciudad, me dijo, si tú me sigues, me dice, vas a ser un hombre de bien y voy a hacer grandes cosas a través de ti. Claro que yo iba llorando y le decía, ojalá, ojalá. Dios me decía, no, ponte pilas, nada más sígueme. Hoy te puedo decir a 13 años que vale la pena. Realmente caminar con Dios vale la pena. Es indescriptible, todo el día y todos los días es tener comunión íntima con Él. Yo recuerdo el pasado, le digo, papá, ¿por qué permitiste eso? Fue horrible, horrendo. Dios me decía, para que no volviera a pasar. Por eso lo permití, que lo vivieras tan a flor de piel. Dice, para que nunca te volviera a pasar. ¿Qué crees que sucedería si yo entro en un desorden? Se caen las cosas. ¿Por qué crees que lo viví hace 13 años cuando estaba más chavito? Para no vivirlo en este tiempo y que se cayeran las cosas. Dios aún en eso no se equivoca. ¿Por qué te estoy platicando este testimonio? Porque el día de hoy te dice el Señor, tómame de la mano y camina conmigo. De 0 te voy a llevar a 100. De nada te voy a entregar todo. Y con esto terminamos, Mayra. Por favor, Gálatas 4:1.
Muchas veces trato de negarme a no dar testimonios de estos. Digo, pues mejor platico el testimonio del ángel, de la sanidad, de la profecía. Y Dios me dice, no, esos no les sirven. Necesitan escuchar los otros. Dice Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ¿qué? Aunque es Señor de todo. Hoy tú tienes que creer, iglesia, que tú eres Señor de todo, Señora de todo por Cristo Jesús. Si en este momento de tu vida tú te sientes como esclavo, tú te sientes como esclava, ¿qué sería esto? Una persona que no es feliz, una persona que no es libre, una persona que no tiene alegría. El día de hoy Dios te dice, camina conmigo y yo te voy a hacer crecer. Y te voy a pasar de un estado de esclavitud, dice, a un estado de herencia y de señorear todas las cosas. Yo sé que muchos de ustedes ya han vivido esto que te platiqué, pero era necesario refrescarlo. Muchas veces el diario vivir nos provoca como le pasó a Salomón. Ay, no pasa nada. Ay, no importa. Ay, es una mentira piadosa. Ay, es por amor. Dios dice, nada ni nadie te puede mover de lo que valga la pena. Yo quiero que heredes, dice el Señor, y que heredes en este tiempo, no que sigas viviendo en esclavitud y en problemas. Gálatas 1:10. Creí que ya había terminado, pero no. Gálatas 1:10. Vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué te leo este versículo? Salomón quiso agradar a sus mujeres. Salomón, dice la Biblia, que le puso altares a sus mujeres de dioses paganos. Él era un servidor de Dios, pero por buscar agradar a la mujer, por buscar amarla, perdió todo. Y lo lamentable de esto que vamos a ver la siguiente semana es que no solamente él perdió, sino que todo el pueblo de Dios perdió. Quédate con esto en tu corazón. Si sientes que el Espíritu te está redarguyendo, déjalo que te redarguya. Mejor llorar una vez bien y cambiar a llorar 100 veces más o menos y seguir igual. Permite que Él toque tu vida. Te voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Un día me dijo el Espíritu Santo, Rubén, yo no quiero desaprovechar el potencial que tengo en la iglesia. Esa fue la frase que Él me dijo para llegar a Guadalajara. Me dijo, sabes que soy Dios y que te hablo. ¿Por qué te preocupas que vas a una ciudad que no conoces? ¿Por qué te preocupas que no tienes trabajo y dejaste la universidad a la mitad? Me dice, ¿por qué te preocupas si sabes que yo soy Dios y te estoy llamando? Ahí me di cuenta que sabía de Dios, pero no le estaba creyendo con todo mi ser a Dios. Quizás te esté pasando algo así o algo similar. Hoy es un buen momento para depurar nuestro corazón. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar delante de Él y vamos a pedirle. Bendito Padre, Señor, tú nos dijiste a través de Pipe que toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para adiestrar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que no son las promesas las que nos llevan al cumplimiento, sino este tipo de mensajes que traen formación son los que nos llevan al cumplimiento de promesas. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás afirmando nuestros corazones. El Señor dice, iglesia, yo estaré confirmándote durante la semana lo que escuchaste hoy. Te damos gracias, Padre, porque tú estarás enviando señales y manifestaciones de esa llenura a causa de la obediencia. Hermanos, yo veo cómo hay ángeles que están poniendo collares de gracia en tu cuello. ¿Qué significa eso? Que donde tú vayas vas a tener puertas abiertas. Yo veo que Dios lo está entregando en este momento. Lo importante es que lo puedas retener,
que no lo pierdas saliendo de aquí, que no te pelees, que no grites, que no hagas lo contrario a lo que Dios quiere, para que esa gracia se aumente en tu vida en lugar de disminuirse. Y ahí está el Espíritu Santo cayendo en este momento. Hoy en la mañana Dios me decía: Rubén, hoy es un día de paz. Y yo decía: pues será de paz, ¿no? Dios me decía: no, de paz interior, Rubén. Me dice: porque les voy a decir dónde estaba la variante que hacía que se perdieran del camino. Yo sé que por ende tú vas a salir de aquí lleno y llena de paz, pero también de convicción. Recuérdalo, no es cuánto sabes, sino cuánto aplicas lo que sabes. La vida sigue corriendo, iglesia. El tiempo no se detiene y no nos hacemos más jóvenes cada día, sino lo contrario. Haz que tu vida valga la pena. Entrégate a Dios. Que no llegue a tu vida el tiempo de la vejez donde digas: ¿qué hice? Viví solo para mí. Dios está sellando corazones. Esta es una suministración profética. Dios dice: yo estoy sellando corazones. Y no solamente eso, sino te estoy poniendo el anhelo de continuar. Había personas que ya habían desistido de continuar correctamente. Ya no lo iban a hacer, pero no cumplidamente. Dios dice: dame todo, soy digno de todo. No me des solamente partes. Cierra tus ojos, así quédate, vamos a adorarle. La semana pasada fue sin luz, esta fueron cocolazos. A ver qué sigue el próximo domingo. Solo te digo algo: Dios te va a encaminar a lo mejor para tu vida, de la manera que sea necesario, pero lo va a hacer.